Con las decisiones tomadas por el Comité de Operaciones de Emergencia, el estado de excepción y por supuesto también las restricciones de movilidad, de aforo y toque de queda, algunas ciudades tuvieron algunos inconvenientes, sobre todo con el aforo. El caso puntual en Guayaquil llamó la atención de algunas autoridades sanitarias porque alrededor de la aerovía, este nuevo servicio de transporte de la ciudad de Guayaquil inaugurado hace muy pocos días, se generó algunas aglomeraciones, lo que generó cierta preocupación. Para saber cuáles son estos cambios en cuanto al aforo y el uso que le hacen los guayaquileños y los habitantes de la urbe para el servicio entre Durán y Guayaquil, con nosotros el administrador del nuevo servicio integrado de transporte aéreo, en este caso de la vía aérea o aerovía, como se denomina, economista Camilo Ruiz, administrador de la misma. ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Sí, efectivamente hemos tenido un inicio de operaciones de la aerovía un poco atípico, diría yo. Se han juntado muchos factores que han incidido en este inicio de operaciones. Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, el Malecón 2000, que es el principal atractor de demanda de ocio y entretenimiento en Guayaquil, está cerrado. La aerovía se le ha inaugurado el 21 de diciembre, justo pocos días antes de Navidad y de fin de año, que son los dos feriados tal vez más importantes del año. Y mucha gente pues toma vacaciones en esta época también. Adicionalmente, los moles están con aforo reducido, los patios de comidas con aforo reducido. Es decir, al final de cuentas, la aerovía ha sido una atracción que se ha inaugurado en esta época donde no hay otras alternativas. Por lo tanto, hemos tenido una acogida muy buena, muy significativa en cuanto a la gente que ha querido usar, que ha querido conocer el servicio. Eso es bueno. Tal vez en una época no de pandemia habría sido ideal. El detalle acá es que tenemos la pandemia encima y tenemos que tomar, y hemos tomado muchas medidas para poder paliar esta situación. El distanciamiento social en cabinas al 50% de aforo. Eso es una disposición que hay que cumplir por el tema de la pandemia, pero también nos genera un problema porque al reducir el aforo a la mitad se nos hace una cola del doble de largo. Y eso tiene un impacto en el tema del distanciamiento social en el área pública. Hemos tenido que acudir a agentes civiles y agentes uniformados del ATM para que nos ayuden a tratar de ordenar a la gente en las filas, que mantengan el distanciamiento social, que mantengan la mascarilla puesta. Se ha tratado de vender tickets y las tarjetas de la aerovía en la vía pública para también tratar de agilitar el flujo de las personas. Pero bueno, todas son medidas que permiten mitigar el problema, más no eliminarlo. ¿Tienen ustedes un estimado de cuántas personas habrían ingresado el feriado, el fin de semana, por ejemplo? ¿Entienden ustedes que llevan un control del aforo, del número de pasajeros, para tener un estimado más o menos? Sí, tenemos una estimación más o menos que han ingresado al día entre 10.000 y 15.000 personas. La acogida ha sido muy favorable, la gente ha querido conocer el sistema. Eso es bueno porque permite que la cultura aerovía se vaya diseminando poco a poco en la ciudad, que los guayaquileños vayan aprendiendo a conocer este sistema, a perderle el miedo. Muchos comentarios, yo diría que la mayoría de los comentarios han sido favorables en las redes sociales. Sin embargo, también han habido comentarios no tan favorables respecto a ciertos eventos que se presentaron porque el sistema se detuvo súbitamente en unas 3 o 4 ocasiones, y eso se debe precisamente a que todavía no existe una cultura de comportamiento adecuada en los andenes de embarque y desembarque de la aerovía. Ahí existen unos botones de frenado de emergencia que precisamente están puestos ahí para corregir o parar el sistema y corregir cualquier mala conducta de los usuarios. Digamos, yo creo que sin querer la gente ha aplastado estos botones
y se han generado estos eventos que fueron difundidos en redes sociales. Quiero ser enfático en ratificar que la aerovía no tiene ningún desperfecto, todo lo contrario, está funcionando muy bien al 100% de su capacidad, y la única restricción que tenemos que vuelve adversa a la operación es el tema del COVID, el tema de la pandemia, y que obviamente tiene que ver con el distanciamiento social. Precisamente le iba a hacer esa pregunta porque había visto en redes sociales, sobre todo, muchos usuarios que habían grabado el momento de la paralización de las cabinas en pleno trayecto entre Durán y San Borondón, es decir, en la ría. Y había generado, más allá de un susto, una suspicacia. Es básicamente porque no hay una cultura en cuanto al uso de las herramientas que están precisamente en la cabina. ¿Faltó socialización? No precisamente en la cabina. Estos son elementos que se encuentran en los andenes. Desde la cabina no se puede afectar la operación del sistema, sino desde los andenes de embarque y desembarque, que es donde se forman las largas filas a la hora de embarcar y a la hora de desembarcar. Esto es un tema que yo quiero ser enfático. En experiencias similares en Colombia, en La Paz, en Bolivia, en República Dominicana, donde existen sistemas teleféricos, líneas muy similares a la nuestra, son temas recurrentes. La gente al comienzo no sabe utilizar el sistema. Existen casos de mucha gente que ni siquiera tal vez en su vida se ha subido un avión. Entonces, esto es una nueva experiencia que se necesita que la gente aprenda a comportarse, que la gente sepa ser más ordenada, más disciplinada en las filas, más disciplinadas a la hora de recibir las instrucciones de parte de los agentes en los andenes, donde decirle dónde subirse, dónde bajarse, cómo bajarse, cuándo bajarse, no andar corriendo, sujetar bien a los niños, ayudar bien a las personas mayores. Entonces, todo eso tiene un impacto en el funcionamiento y en la velocidad a la que se mueve el sistema. Si usted tiene que darle asistencia a una persona de tercera edad, obviamente los operadores bajarán la velocidad del sistema para poder darle las condiciones adecuadas para que una persona de tercera edad o una persona discapacitada se suba al sistema. Hago una pregunta que quizás suene lógica, pero... Entonces, sí. ¿Hubo una socialización previa? Entiendo que sí. Tal vez la campaña de información o socialización no fue contundente. Digo esto más allá de la novelería, por usar un término que puede entender muchos ciudadanos de Guayaquil, que efectivamente por primera vez han visto un tipo de transporte como estos. Sí, efectivamente. Yo ahí tengo que hacer un mea culpa desde el punto de vista de la administración y del operador, porque creo que nos ha faltado el tema de la difusión de información básica y que es relevante a la hora de utilizar este tipo de sistemas. Estamos trabajando, corrigiendo muchos problemas que hemos detectado, pero eso es lo importante, que damos la cara, estamos ahí, estamos al pie del cañón, como decimos, y estamos para tratar de solucionar los problemas, ¿no? ¿Cómo va a alterar un poco estos días que todavía tenemos estado de excepción y sobre todo toque de queda en cuanto al uso de los horarios de la aerovía? Bueno, lo que son sistemas como la Metrovía, la Aerovía y los buses urbanos, se acordó la semana pasada, el lunes pasado, apenas se generó el estado de excepción, que el horario de funcionamiento comience a las 5:30 de la mañana y termine a las 8:30 de la noche, de tal forma que en la noche permita a los operadores de ese turno poder terminar la operación tranquilamente y poder dirigirse hacia sus casas dentro del horario permitido. Más allá de estos inconvenientes normales, imagino también un poco lo que hablábamos, ¿no? Digamos, esa expectativa de un elemento nuevo en la ciudad que efectivamente, sobre todo para la gente sencilla de la ciudad, es motivo de por lo menos curiosidad y ¿por qué no? Paseo. Porque de eso, lamentablemente estamos en una situación de extrema sensibilidad por las medidas de distanciamiento. Entonces, yo no sé si un poco hacer un llamado a los ciudadanos, que de pronto no están viendo a esta hora de la mañana, para que posterguemos o posterguen la visita de esta nueva atracción de la ciudad, si se quiere, para cuando pase un poco la emergencia. Bueno, sí, la aerovía tiene una particularidad en Guayaquil. La aerovía es un sistema de movilidad que atiende las necesidades de transporte entre dos ciudades.
Sin embargo, su ubicación es particular y diferente a la de otros sistemas aerosuspendidos, por ejemplo, de Medellín o de República Dominicana, en Santo Domingo, donde las líneas están puestas en barrios marginales, donde no existen precisamente atractivos turísticos. La aerovía de Guayaquil, aparte de que es un sistema de movilidad que conecta dos ciudades, en su recorrido existen atractivos turísticos como el río, el cerro, los malecones, edificios patrimoniales, etcétera, de la ciudad de Guayaquil, que hacen de este sistema de movilidad un sistema también de atracción turística. Entonces, este sistema va a estar con nosotros al menos por 28 años más. Entonces, la ciudadanía debe entender de que la aerovía va a estar por mucho tiempo y que van a tener la oportunidad de vivir la experiencia de la aerovía con calma, con oportunidad, y no va, es preferible en estos momentos de estado de excepción, donde tenemos una pandemia que nos apremia, que seamos cautos, que seamos prudentes y que no nos desesperemos porque tenemos aerovía para rato. Por lo tanto, las estaciones y las rutas van a seguir normalmente como estaba establecido, no va a haber un cambio de horas o de frecuencias de las cabinas. El cambio de hora es el que le comentaba hace un rato. En vez de comenzar a las 5 de la mañana, comenzamos 5:30, y en vez de terminar a las 11 de la noche, estamos terminando 8:30. Las estaciones siguen habilitadas, todas las estaciones de pasajeros. Lo que estamos tratando es, pues como le indicaba, de implementar todas las medidas de mitigación de estos impactos sanitarios. Hemos dotado de gel, de alcohol, de personal adicional que permite manejar a la multitud, y tratar de vender tickets y tarjetas en la fila de forma ordenada, de tal forma que la gente pueda subir al andén con más calma, no haya apuro, y el único cuello de botella que se nos genera realmente es por el tema del aforo en las cabinas. Eso hace que la fila sea más larga y que obviamente tome más tiempo utilizar el sistema. Camilo Ruiz, administrador de la Aerovía de Guayaquil, muchas gracias. Muchas gracias a usted, a las órdenes. Gracias al administrador de la Aerovía en Guayaquil por estos cambios y también darnos a conocer cuáles han sido los cambios que precisamente están implementando por este aforo y un poco la aglomeración de los usuarios de Guayaquil, un poco también atraídos por la novelería. Vamos a la pausa, regresamos con información política y económica.